Bueno, ya estamos aquí con la presencia del analista Gustavo Marangoni para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo andás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por estar una vez más aquí. Y bueno, como hablábamos en el primer bloque, todas las semanas se suman motivos de preocupación para la economía argentina. En esta ocasión, esta semana, fue el caso de Brasil, en donde la debilidad de los candidatos favoritos de los mercados generó una importante devaluación del real con repercusiones en nuestro mercado, más que nada más porque algunos ya bancos internacionales anticipan, ¿no?, que en el caso de una victoria del PT o de Bolsonaro, el real podría llegar a el dólar podría llegar a los 5 reales en el mercado brasileño, ¿no? ¿Cómo ves el panorama político de Brasil, Gustavo? Tomo tu última frase, ¿no? Imagínate que si la victoria de Lula no le sirve y la de Bolsonaro no le sirve, quiere decir que prácticamente las elecciones no le sirven, porque los otros candidatos, Marina Silva, Kim, tienen menos de 10 puntos de intención de voto. Entonces, ahí tenés un problema. Con Lula, eventualmente, si la justicia le permitiese presentarse a elecciones, recordemos, creo que todos lo saben, pero que está privado de su libertad, está preso, hoy tiene 38% de intención de voto y Bolsonaro entre 16 y 18. Si Lula no se presentara, Bolsonaro crece a 20. Es de presumir que podría perder un balotaje con los otros, no necesariamente con el vicepresidente Haddad, que es el vicepresidente de Lula, que mide muy mal en las encuestas. Así que realmente es una situación muy compleja y, como vos señalabas, no nos ayuda porque Brasil viene recuperando su economía con cierto nivel de crecimiento. Eso para nosotros es bueno porque es un mercado al que la Argentina le puede exportar, sobre todo automóviles, tiene un peso en la balanza comercial importante, pero la inestabilidad cambiaria y la devaluación de Brasil, digamos, sobre llovido mojado, y que nosotros estamos bajo de defensa y nos contagiamos cualquier virus que anda por ahí, Turquía, Brasil, etcétera, bueno, no ayuda. Decíamos en el primer bloque que la verdad que a la Argentina lo cierto es que le impacta mucho más una preocupación sobre Brasil que sobre Turquía, ¿no? Porque la Argentina, decíamos, Brasil es, como bien señalás vos también, es el principal destino de las exportaciones argentinas, ¿no? Y en un momento en el que hay dudas sobre el abastecimiento de dólares en nuestro país, que el principal mercado de nuestras exportaciones pueda sufrir turbulencias en los próximos meses, la verdad que es una fuente clara de preocupación, ¿no? Si hay algo que yo creo que en la Argentina no discute nadie, sea ortodoxo, heterodoxo, político oficialista u opositor, es que necesitamos generar más dólares comerciales para ir lenta y gradualmente reemplazando los dólares financieros. Decir esto creo que debe ser una de las pocas cosas de consenso en todo el universo de analistas, políticos, opinólogos, digamos, etcétera. Ahora, esto es fácil decirlo, difícil lograrlo, y difícil lograrlo en este contexto porque, además, fronteras adentro todavía no tenemos certeza sobre cuál es la relación peso-dólar adecuada para salir a defenderla, ¿no? Digo, hemos visto cómo en los últimos días, en las últimas horas, estamos nuevamente con la discusión. ¿Es 30-31 la nueva relación donde tenemos que defender o quizás sea un poco más arriba? Porque fíjense ustedes que en los últimos meses, digamos, se vienen dando fracasos rotundos en ese terreno, es decir, se quiso defender a 20, después a 23, 24, después a 28, luego a 30, y en realidad en el combo casi perdemos todo, porque las reservas bajan, las tasas suben, los dólares se van, digamos, nos tenemos que endeudar y sin embargo la estabilidad financiera, que es imperativa en el corto plazo, todavía no llega. De todas formas, Gustavo, todo indica que el acuerdo con el fondo limita, ¿no?, las posibilidades del gobierno argentino, del Banco Central, para intervenir en el mercado cambiario, ¿no? Bueno, ese yo creo que es uno de los puntos de discusión entre la autoridad monetaria actual y el fondo, ¿no? Porque recordemos que en el acuerdo entre los puntos, digamos, a los que se comprometió oportunamente el gobierno argentino estaba el hecho de acumular reservas, y en realidad no ha sucedido eso. Yo diría que en la meta de inflación, que tampoco se va a cumplir, me refiero a la pactada con el fondo, ahí podemos esperar indulgencia y está bien que así sea.
pero no creo que en el tema de las reservas, básicamente, esto vaya a transcurrir de un modo tan plácido, porque un poco la lógica del fondo es decir, bueno, si yo te voy a nutrir los dólares para que esos dólares se vayan casi inmediatamente por una suerte de puerta giratoria, estamos comprando pan para hoy y hambre para mañana. Gustavo, ¿cómo ves el tema de los cuadernos de las coimas, ¿no? Sus consecuencias, tanto te pregunto a nivel económico, si crees que las tiene, y también de cara a las elecciones del año que viene. ¿Ves que hay un antes y un después o pensás que va a desaparecer como muchos otros escándalos en la Argentina? Ni calvo ni con dos pelucas, decía mi tía Leonilda. No creo que vaya a desaparecer, tampoco me animaría a plantear que en términos políticos, por lo menos en el corto plazo, modifique tanto las cosas. Vos fíjate que las encuestas siguen señalando que si las elecciones fuesen el próximo domingo hay una paridad entre Macri y Cristina. ¿Esto qué señala? Que ambos tienen, si querés, son muy resilientes. ¿Viste ese término que viene de la física? La resiliencia, la capacidad de soportar mucho estrés y después volver a tu condición natural. Macri, que está en su peor momento económico, está alrededor del 30% de intención de voto. Cristina, que está en su peor momento político, prácticamente lo mismo. ¿Qué quiero señalar con esto? A ellos la grieta le funciona. Resisten aún sin resultados positivos. Hay que ver qué opina el resto de la sociedad. En términos económicos, va de suyo que todo este tema impacta no solo sobre la obra pública, que ya se veía afectada por el tema del recorte, sino porque de alguna manera va a operar como una suerte de torre gemela en la relación público-privada en la Argentina. ¿En qué sentido? Vamos a decirlo de la manera más coloquial. A todos los que viajamos en avión alguna vez o con cierta frecuencia, sabemos que luego de esos atentados, los requisitos para viajar en avión son mucho más exigentes. Te hacen sacar los zapatos, el cinturón, vaciar los bolsillos, el bolso, no puedes viajar con líquido. Creo que se va a ralentizar mucho inicialmente la relación sector público, sector privado, sobre todo en obra pública, pero creo que en todos los órdenes. Al principio va a ser de lamentar porque nos toca en una situación recesiva. En el mediano y largo plazo creo que eso va a tener efectos benéficos. ¿Y cómo ves, por ejemplo, los empresarios, ¿no?, de otros sectores que no son de la obra pública? ¿Ves también siendo afectados por este escándalo o pensás que esto va a quedar, digamos, de buena manera encerrado en lo que es obra pública? Me imagino que por estos días nadie debe estar tranquilo independientemente del sector de la economía al que se dedique. Mira, justamente hablábamos en el primer bloque, Gustavo, que se están llevando adelante en estos días negociaciones, ¿no?, entre el gobierno y las provincias para ir definiendo, ¿no?, el presupuesto del año que viene, un presupuesto muy importante porque el gobierno tiene que realizar, ¿no?, un ajuste bastante significativo, ¿no?, del déficit primario entre este año y el año que viene para cumplir, ¿no?, con el acuerdo con el fondo. ¿Cómo ves estas negociaciones? Mira, difícil, porque en la primera etapa del gobierno... Nos quedan 40 segundos. En la primera etapa del gobierno, los consensos y los acuerdos que eran para salir del default o para la reparación histórica eran virtuosos, eran relativamente fáciles de hacer. Acá hay que recortar, acá hay que ver cuánto menos le toca a él, a vos y a mí. Así que, sin duda, va a ser todo mucho más peliagudo. Muy bien, perfecto. ¿Crees que van a llegar a buen puerto las conversaciones? Me parece que hay un sector de la oposición que no quiere que el gobierno carezca de la herramienta del presupuesto. Muy bien, perfecto. Sería una mala señal, por otra parte. Muchas gracias, Gustavo. Gracias a ustedes, Nos como vamos siempre, entonces con el análisis de Gustavo Marangoni sobre los principales problemas que está atravesando la economía argentina con el impacto en estos últimos días de la situación política de Brasil. Nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.